poquito sobre la palabra, precisamente en el libro de Corintios, capítulo 2, porque el Señor me ha llevado a compartir con ustedes un aspecto que a veces pasamos por encima, que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Yo sé que hoy vamos a celebrar por lo menos 2 cumpleaños, ¿verdad? Y quiere decir eso que nuestro cuerpo físico ha ido cambiando. Dicen los que saben que la persona que usted conoció hace 7 años no es la misma, que todas las células de nuestro cuerpo tienden a cambiar cada 7 años. ¿Usted sabía eso? Pues entonces físicamente hablando no somos el mismo, ¿verdad? Aunque espiritualmente somos una sola cosa. Esta parte siempre me ha llamado la atención, porque cuando uno estudia un poquito de biología en el colegio, se da cuenta que la creación de Dios fue perfecta. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente, porque resulta que usted se corta y entonces inmediatamente, si se corta una parte de una piel ahí o algo, inmediatamente su sistema inmunológico y su sistema físico empieza a actuar y empieza a renovar las células, al punto de que tal vez en 8 días, si la cortada no es muy grande, ¿verdad? Usted ya empieza a renovar la piel otra vez, y puede ser que le quede alguna marquita, como tenemos muchos por ahí, ¿verdad? Una que otra marca, alguna cortada que nos hemos hecho o algún accidente que tuvimos, pero se supone que la nueva piel y nuevos elementos que Dios permite que se formen ahí actúan de la misma manera que los que estaban antes. Entonces vienen a sustituir algo que estaba malo. Curiosamente eso debería ser en todo el cuerpo humano, que Dios nos hizo así para que fuéramos y viéramos eternamente. Pero fue el hombre, a través del pecado, el que echó a perder la obra de Dios. Entonces en algún momento Dios tiene que ponerle un alto y establecer inclusive edades para que nosotros tengamos físicamente, porque nuestro cuerpo a partir del pecado empieza a corromperse. Entonces por eso es que empezamos a envejecer, por eso es que nos empiezan a doler los huesos, por eso es que empezamos, dicen que los años 40 son los años de nunca antes me había dado esto, y empieza uno a padecer. Y si avanzamos en edad, sabemos que más se va acercando al punto de que este proceso tan perfecto que Dios crió, de la renovación de las células y la renovación del cuerpo, empieza a fallar al punto que ya no se da. Entonces ya usted se hace una cortadita y ya no le dura 8 días para sanarse, sino que puede ser que le dure 15 días y a veces más. Y si usted no se cuida, mucho más. Y ya empezamos a sentir los embates del tiempo. Cuando yo me pongo a pensar en esto y veo en la palabra de Dios, en la Biblia, seres humanos que vivieron cientos de años, uno dice, ¿y esto sería posible? Algunos tienen algunas teorías locas ahí, hablan de que es que el tiempo antes se medía diferente y todo eso. Yo no comparto eso. Creo que Dios puso un alto porque, como cuando Él dice, no contendrá mi espíritu para siempre con el del hombre, y entonces le pone una corta edad. Probablemente usted ha leído ese texto donde dice que nuestros años sean más o menos 80, ya los que pasan 80, pues gloria a Dios, ¿verdad? Bendición de Dios. Y de los más fuertes dice 100, 120 años, por ahí. Tuve una bisabuela que vivió 114 años. Cuando ella murió en Limón, mi mamá vivía aquí en San José, mi mamá llamó al doctor que la veía allá y le dice que murió mi bisabuela. Entonces el doctor se echó una risa, una carcajada, y dice, mi mamá se llamaba Ada, y le dice, ya, ¿de qué va a ser eso? Con 114 años que quería. O sea, murió de vejez.
Al final pues tuvo una vejez un poquito complicada porque ya se le olvidaban las cosas y todo eso que es muy común también, porque una cosa es tener una vejez de muchos años, una cosa es tener una vejez con claridad de pensamiento y todo activo. Como decía el hermano ahora que hablaba de la palabra de activado, ¿verdad? Qué interesante es ver que también mi otra abuelita murió de 97 años. Recuerdo que ella con 95 años todavía era una persona muy activa, sí tenía sus cosas de la edad, ¿verdad? Pero ella le gustaba ir a pastorear las ovejas, y así, pastorear las gallinas que tenían en el patio y otras cosas, ¿verdad? O sea, siempre estaba activo. Y no fue como que se fue apagando, sino que fue un momento como que la apagaron, ¿verdad? Entonces, para gloria a Dios, Dios nos ha hecho un cuerpo que también es importante en nuestra vida y que a veces nosotros olvidamos. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, nos va a empezar a decir la palabra un poquito ahí, cuando dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está hablando del cuerpo físico, y aquí Pablo empieza a hablar del cuerpo físico. Y es muy interesante todo lo que habla de la tribulación, las angustias y los apuros, porque aquí está hablando básicamente del tema de la vivencia en fe. Porque vivir en fe es vivir en la esperanza y viendo más allá de lo que no podemos ver. Esto es importante, porque eso es la fe. Cuando Moisés traía al pueblo de Israel, todos sabemos que por su desobediencia a Dios, él no pudo entrar a la tierra prometida estando en vida, físicamente hablando. Pero él sabía a dónde iba, entonces iba con entusiasmo, iba con alegría, con gozo. Y el Señor le muestra. Y algunos dirían, qué cruel que Dios, ¿verdad? Enseñarle todo lo que... Es como que te enseñen, como a nosotros los diabéticos, que nos enseñen el queque, y no podemos comer el queque porque es azúcar. Pero no fue así, sino que más bien Dios lo dijo, le enseñó la tierra que él en fe, cuando salió de Egipto, llevó al pueblo hacia allá. Y yo sí creo personalmente, cuando nosotros estudiamos bien a fondo las escrituras, nos damos cuenta que Moisés sí entró a la tierra prometida. Lo que pasa es que no lo hizo en cuerpo físico, porque quienes estaban ahí en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, que dicen los apóstoles, hagamos aquí, Pedro fue el que le dijo, hagamos tres en Rabá, porque aquí la fiesta está muy bonita, quedémonos aquí. Ahí estaba Moisés, estaba Abraham, y estaban dentro de la tierra prometida. Entonces Dios siempre va a cumplir sus promesas. Pero cuando empezamos a estudiar un poquito aquí en Corintios nos damos cuenta, y no es que nosotros seamos como algunas sectas que hablan en contra del cuerpo. Ustedes han oído esto, que hay algunas sectas que hablan, que dicen que la carne es mala, que el cuerpo es malo. No. El cuerpo, sucumbir a los deseos de la carne, sí tiene problemas con respecto a Dios, pero Dios nos ha dado un cuerpo físico para que nosotros lo cuidemos. Y el Señor se va a referir a él muchas veces como el templo del Señor. ¿Por qué esto? Porque vean el capítulo 5, versículo 4, que dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, y el tabernáculo era donde se adoraba a Dios, ¿verdad? Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo moral sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. La morada de Dios en la iglesia somos nosotros.
Y por eso es que este cuerpo hay que tratar de mantenerlo lo mejor posible y cuidarlo porque es la morada del Señor. Y ahí es donde tenemos algunas discrepancias con las generaciones modernas, ¿verdad? Que les gusta perforarse y hacerse tatuajes y todo, cosas aprendidas de otras culturas que nada que ver con el cristianismo. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, vea que aquí aclara que está hablando del cuerpo, cuando habla del tabernáculo, estamos ausentes del Señor. Pero vea este versículo 7 que es muy importante, dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Él. Qué importante. Qué importante. ¿Está hablando? Sí, bueno, sí. Mientras estemos aquí físicamente, hay que buscar cómo ser agradable a Dios. Y si no estamos, igual, dice, ¿verdad? Cuando ya estamos en la presencia de Dios. Y vea que dice que, bueno, ahí nos va a hablar del tribunal de Cristo, que eso ya es para otra lección. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? Si estamos en Cristo, dice. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? Y es que aquí muchos confunden este tribunal de Cristo con el tribunal del trono blanco, ¿verdad? Cuando el Señor aparta a unos y los manda al infierno y a otros los va a mandar al cielo. Cuando estamos en Cristo, ya somos salvos, amén. Entonces, sí vamos a ser juzgados por Cristo. Y Pablo lo va a aclarar más adelante. Ese tribunal de Cristo no es más que aquello que él compara con las Olimpiadas, ¿verdad? Cuando dice, bueno, aquí hay medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, según las obras que haya hecho. Ese es el tribunal de Cristo. Es un tribunal para premiación, no para condenación. Por supuesto, algunos van a tener, como decía por ahí alguien, algunos van a tener muchas coronas, muchos premios, por haber sido muy obedientes al Señor, que son premios y coronas que vamos a devolver al Señor cuando el Señor pasa por ahí delante de nosotros se los vamos a arrojar a los pies y le vamos a decir, Señor, tome, aquí está, todo lo hicimos para tu gloria. Y ojalá usted tenga bastantes de esas para tirarle al Señor, pero por lo menos ya tiene una asegurada, no porque usted se la merece, sino porque Cristo la dio para usted, que es la corona de vida. Pero debe ser muy feo ver que usted echa solo uno y los demás echan 10, 15. Entonces, algún colorcillo nos va a dar eso. Vean qué importante, porque el Señor tiene y quiere realmente que nosotros estemos conscientes de que nuestro cuerpo tiene una limitación y que algún día vamos a estar ausentes, como dice aquí, y vamos a estar presentes en él. Esto es algo que vale la pena que nosotros profundicemos por tiempo en el estudio que tiene que ver con cómo cuidar nuestro cuerpo para Dios. No ser vanidoso, que es otra cosa diferente, ¿verdad? Imagínense si los del mundo cuidan el cuerpo, algunos, ¿verdad? Se exceden ahí y pasan todo el día en el gimnasio y ya no usan camisas sino camisetas para que como para marcarse, ¿verdad? Sí, para que lo vean a uno, que qué bien que está. Esos son los del mundo. Y por ahí nacen algunos que son de una historia griega, ¿verdad? Que tiene que ver con un tipo que se llamaba Narciso, que es de ahí nace el narcisismo. Narciso era un hombre tan hermoso que pasaba todo el día viéndose en un pozo de agua, según la leyenda de los griegos, ¿verdad? Y se veía tan bonito que él siempre pasaba todo el día contemplándose, ya qué lindo que son. Hasta que un día se cayó en el pozo de agua y se ahogó. Entonces, sí, es un poco chistoso, pero esa es la leyenda griega. Por ahí anda, se las estoy parafraseando, pero eso es lo que dice la historia. Entonces de ahí nació
la palabra que nosotros usamos hoy en día cuando alguien es narcisista, que es que se contempla demasiado y es demasiado excesivamente vanidoso. No es que tampoco tengamos que ser el otro extremo, ¿verdad? Que son los que desprecian el cuerpo, que inclusive en algún tiempo en la iglesia cristiana, cuando vino el sincretismo convirtiéndose con la iglesia romana, salieron aquellos que se flagelaban y se golpeaban. Yo recuerdo muy bien a San Jerónimo, porque cuando iba a visitar a esa abuelita de 97 años, ella a veces le pasaban, ella era católica, ¿verdad? Entonces ahí en el barrio a veces le pasaban el santico. Ella vivía en San Jerónimo de Desamparados, entonces a veces le pasaban, de la iglesia le pasaban el santo. Un día llegué yo a visitarla y cuando estaba me llamó la atención ver que el señor era un señor barbudillo, blanco, así, arrodillado con una piedra aquí y con el pecho todo morado. Entonces le pregunté a mi abuela, le dije, abuela, ¿y eso por qué es así? Me dice, es que ese es San Jerónimo. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver con la piedra y con el pecho morado? Y me decía ella, me contó la historia. Era sapricista, sí, también. No, dice que el asunto es que San Jerónimo era un santo que había sido muy fiestero. Algo así como decía el hermano Lester ahora. Que había sido muy fiestero y muy mujeriego. Y entonces, de esa parte no se la ponemos al hermano, porque él lo dijo. Que él fue el que lo dijo. Entonces, ese señor, cuando sintió el llamado de Dios, se fue a meter a una cueva, a esconderse en una cueva, porque sintió que Dios lo llamó y que Dios le dijo que él tenía que dejar su vida de pecado y todo, así como hizo con el hermano Leslie. Pero la diferencia está en que el hermano conoció a Cristo y reconoce que Cristo le lavó y le quitó todo el pecado. San Jerónimo no. El San Jerónimo se metía en la cueva, se escondía en la cueva y estando en la cueva escondido, según él, rezando y otras cosas, de vez en cuando se acordaba de los fiestones que se había dado y de los pelones que se había hecho, y entonces para no acordarse de esas, ¿cómo se llama? De esas cosas que él había disfrutado, empezaba a golpearse con una piedra en el pecho. Entonces por eso era que tenía bien morado el pecho, ¿verdad? Porque donde existe un vacío, donde el Señor saca el pecado de nuestra vida, tiene que haber algo que lo llene. Y lo que lo llena en nosotros, los hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Y el gozo va a ser diferente. Ya vamos a experimentar gozo en la presencia de Dios y vamos a experimentar diferente la alegría y un gozo más profundo que el Señor nos da. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí Pablo está indicándonos que a pesar de que en algunos momentos nosotros pasamos angustias y pasamos tristezas y entendemos las limitaciones que nos produce estar en este cuerpo físico, cuando estamos en el Señor tenemos que esperar el momento en el que el Señor venga o nos llame a su presencia, estemos en la presencia de Él y nos vamos a gozar diferente, o que venga y glorifique nuestros cuerpos, que eso, según lo que dice la misma carta de Corintios, lo va a hacer el Señor cuando Él venga por nosotros. Y ese cuerpo glorificado que nos va a dar es como dice, las primicias que Cristo mostró precisamente en lo que estábamos hablando, en el monte de la transfiguración. Porque cuando los apóstoles veían a Jesús, lo veían como un ser humano, lo respetaban porque era un gran maestro y todo, pero él tenía cuerpo, carne física.
y se daban cuenta que a veces no comía, entonces decía el Señor, es necesario que comas algo. Y Él les decía, en las cosas de mi Padre es más importante que yo esté. ¿Se acuerdan cuando Él vio a la mujer samaritana allá en el pozo? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí sentado en el pozo? Dice que ellos habían llegado ahí, se sentó en el pozo, mientras los discípulos iban a buscar qué comer, ¿verdad? Cuando la mujer viene y Jesús le pide agua, porque tenía sed, y se da toda la conversación que da ahí, y la mujer entiende que está hablando con el Mesías, con el Hijo de Dios, y se va corriendo para el pueblo de Samaria a decirles, ¿no será este el Cristo? A dar testimonio. Ya cuando los apóstoles llegan, ya Jesús ya ni hambre tenía, porque ya había comido el banquete celestial de haber podido compartir el Evangelio con alguien que estaba necesitando del Señor. Igual debe ser para nosotros la iglesia, hermanos. Este es el desafío que Dios tiene para nosotros, para que nosotros busquemos, como decía el hermano, hacer la voluntad de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú bendices a tus hijos. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas que tienes allí para nosotros y que podamos aplicar en nuestra vida en forma práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tener también el tiempo de cena del Señor y vamos a ponernos, como dice aquí la palabra, en capítulo 11, 1 Corintios, versículo 27, dice, aquí pareciera que empieza al revés, ¿verdad? Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice la Escritura, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de que nosotros participemos de la ordenanza y el sacramento que el Señor dejó para nosotros, es el momento para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Y es que aquí es entre usted y Dios. Y Dios tiene la puerta abierta para nosotros. Él quiere que usted venga de Él, le confiese a través de la oración y pueda decir, Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz para con nosotros. Señor, límpianos y lávanos con tu sangre bendita, Señor. Gracias, te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Señor, para la redención de tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a valorar y a comprender las profundidades que tú tienes en esta enseñanza que nos has dejado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Así, vamos a ponernos de pie y vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Voy a pedirle, tal vez mi hermano Rodrigo y mi hermana Lidia, que por favor repartan los elementos. Sangre por Cristo.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, y hasta que recibamos de Él el pan y el vino, participemos de la copa. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, porque podemos celebrar, Señor, esta ordenanza que tú nos has dado como iglesia, Señor. Nos gozamos y nos alegramos porque sabemos que un día vamos a recibir de tus manos, Señor, el pan y el vino, en recordatorio de lo que fue, porque en este momento estamos haciendo el recordatorio de tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por ese infinito amor presentado delante del Padre, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, participando de la cena del Señor, y también bendice a aquellos que hoy no pudieron estar con nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Podemos saludarnos así de larguito, como nos permite.